Una de las cosas que más disfruto es preguntarme el porqué de las cosas. Cuando nos preguntamos por qué con regularidad, entramos en un proceso de introspección, el cual puede ser tan esclarecedor como desafiante. Nos empuja a enfrentarnos a nuestras creencias limitantes y a cuestionar el status quo. El objetivo de este podcast es que juntos elaboremos preguntas que desafíen la moral, siempre respetando la opinión de los demás, porque si algo he aprendido es que nadie tiene la verdad absoluta. Mi nombre es Ignacio Velázquez y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. ¿Algunos de ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que se hicieron la pregunta ¿por? El día de hoy me acompaña una invitada de honor, una invitadaza, Paulina Villalpando, y con ella vamos a proceder a hacer ciertas preguntas a las cuales vamos a intentar encontrar respuestas que nos generen de repente más preguntas, porque el objetivo de este podcast, que precisamente se llama Por, es mediante estas preguntas que nos generamos día con día, buscar crecimiento. Vamos a poner un ejemplo. La pregunta máxima de todos, ¿no? ¿Soy feliz? Sí, no. Bueno, no soy feliz. ¿Por qué no soy feliz? Por mi trabajo. Ok. ¿Qué es lo que no me gusta de mi trabajo? El sueldo. El sueldo podría mejorar. La ubicación. La ubicación me gusta. El horario. El horario a lo mejor no. Entonces, vemos cómo de una pregunta máxima partimos a esta subdivisión de preguntas en las cuales nos es más fácil de repente afrontar temas más pequeños para lograr resultados un poco más grandes, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos como invitada a Paulina Villalpando, que en sus redes sociales se presenta como Mindset Coach y guía espiritual. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo por el número de invitación, es decir, por este primer episodio. Me siento muy contenta y muy honrada de estar aquí. Y también me siento muy feliz de que cada día se abran más espacios para hacer introspección, más espacios para hacer reflexión, porque yo creo que las preguntas son portales. Las preguntas son estos espacios en las que se nos invita a eso, ¿no? Como a ir hacia adentro, a no dar todo por sentado, a no dar las respuestas como verdaderas, sino a darnos cuenta de que nunca sabemos todo y sobre todo que cada vez que nosotros nos hacemos una pregunta, las cosas o nuestra realidad puede cambiar. Entonces, muchísimas gracias por estar, o sea, por la invitación y pues por traerme a este espacio. Precisamente te elegí como madrina de este podcast por el tipo de contenido que realizas. La verdad es que soy tu fan número uno. Te Gracias. sigo desde hace aproximadamente 2 años más o menos. Eh, He tenido la fortuna de ver este crecimiento que has tenido. Es algo que me gusta mucho ver en general en las personas, cómo se van desarrollando, ¿sabes? Y bueno, primero vamos a comenzar con cómo se define Pau Villalpando. En tus redes sociales, principalmente en Instagram, te defines como Mindset Coach y guía espiritual. ¿Cómo definirías la parte del Mindset Coach? Mira, yo a lo largo de todo este tiempo he aprendido que nuestra mente tiene programas. Y que esos programas determinan el tipo de vida que yo tengo, el tipo de vida que yo experimento, el tipo de vida que yo comparto incluso. Entonces, desde muy chica, la verdad, desde muy chica empecé a cuestionarme qué pasaba, ¿no? O sea, no puedo asegurar exactamente un momento en el que se me abrió la pregunta de quién soy, a dónde voy. O sea, la verdad, no, pero siempre tuve curiosidad por entender y saber qué era la vida, ¿no? O sea, y como que esta curiosidad me llevó a una búsqueda y esa búsqueda me trajo como resultado el entender, aprender que los programas mentales que nosotros tenemos, ya sea por la sociedad, por nuestra misma familia, por nuestras propias experiencias, pueden cambiar.
Entonces, ahí empecé a darme cuenta primero de eso, ¿no? Como de que, okey, ¿de dónde vienen estos programas? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué tengo esta verdad? Y sobre todo es si este pensamiento me está ayudando o no me está ayudando, y cómo puedo cambiarlo. Entonces, para mí ser mindset coach es justamente eso, ¿no? Como ayudar a las personas a cambiar esos programas que muchos son limitantes y tener técnicas o herramientas para que ese cambio sea más fácil, que ese cambio sea un cambio realmente sostenible con el tiempo y sobre todo que podamos ver los resultados en nuestra realidad. Entonces, yo recuerdo en algún momento que uno de mis psicólogos y terapeutas decía, sin entrenamiento mental tú no tienes nada, porque prácticamente estás dejando a tu mente, que ya está programada, que ella tome las decisiones de tu vida. Entonces, a lo mejor tú quieres ir a la derecha, pero tu mente tiene el programa de ir a la izquierda y es en ese momento en donde tú no puedes hacer nada si no le entrenas a ir a la derecha, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho ese mundo y adquirí con el paso del tiempo herramientas que me ayudaran a entrenar a la mente a ir a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito como lo que hago, pero no nada más en mi trabajo, en la vida. O sea, todo el tiempo estoy pensando y observando, em, de qué manera es más fácil decirle a mi mente que vaya hacia donde yo quiero ir, una partita. Precisamente esto que mencionas de repente que la mente ya está entrenada a ir hacia la izquierda y por qué no vas a la derecha, es parte de los objetivos de este podcast, porque yo una de las primeras cosas que me preguntaba era, un poco en el tema políticamente correcto, que de hecho es ese nombre demo de este podcast, así nos íbamos a llamar, pero lo dejé atrás porque, pues, no me gusta que llevara la palabra políticamente correcto y porque buscando la definición nos íbamos a cerrar a ciertas cositas, ¿no? Pero okey, pasa cierta situación y tú ya sabes que por estricto social, por así decirlo, por lo que nos han enseñado, tienes que hacer una cosa y ya lo haces en automático. Hasta el momento en el que te preguntas, ok, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no acá? De repente hay cosas que tienen que ver con no meterse un poco con la integridad de los demás, en el sentido de que bueno, uno de los, temas que vamos a manejar un poquito más tarde fue mi primera pregunta, que me la hice estando yo creo que en la primaria. En la primaria, cuando se referían a ciertos compañeros, que, pues, de repente tenían problemas de sobrepeso, decían: "Pues, está gordito y está gordita". Lo que yo me preguntaba era, okey, a lo mejor lo dicen bueno, lo que yo entendía en ese momento es que usaban el diminutivo porque éramos niños, ¿no? Entonces, pues, está gordito, pues, es un hermano pequeño y por eso está gordito. Pero conforme fui creciendo, me di cuenta que en secundaria también se usaba, en la universidad también se usaba, y de repente cuando te presentaban a alguien o de repente te describían a alguien, te decían: "No, pues es una persona así, así, es gordito y la chi", ¿no? Ujú. Entonces, yo me empecé a preguntar, ¿por qué no usar la palabra gordo? Que es una definición que viene en el diccionario y que significa algo, que nosotros la aprendemos en primaria como un adjetivo calificativo. Es alto, bajo, pico grande, gordo, flaco, blanco, negro, etc, etc, ¿no? Pero de ahí empiezas a pensar, okey, a lo mejor tiene que ver con un tema de no lastimar los sentimientos de esa persona, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué esta palabra tiene que ser algo malo y que lastime? Porque nosotros le damos esa connotación negativa. Pero cuando abrimos el espectro a todas las experiencias de todas las personas, todos percibimos esa palabra de una manera diferente. Otro ejemplo, en la secundaria tengo un conocido que tenía una pareja y ellos se llamaban mutuamente de manera cariñosa gordo, gorda, que en ese momento me daba mucha risa porque pues, eran
formas en las que se llaman los adultos, las parejas grandes, ¿no? Pero es esta misma palabra que tiene una connotación muy cariñosa, cariño. Y esa fue mi primera pregunta, okey, entonces, ¿por qué no usar la palabra es gordo? ¿Sabes? Y no sé, ¿tú qué opinas al respecto, por ejemplo, de este ejemplo en particular? Sí, yo creo que, bueno, a esa edad, no sé, yo no tenía la capacidad justo, ¿no? Como de tener la respuesta de, están utilizando esto porque, porque porque no los vaya a lastimar. O sea, yo, pues la verdad no me lo cuestionaba. Pero sí es verdad que ya más adelante te das cuenta de que definitivamente la perspectiva de cualquier situación es diferente y sobre todo que tiene que ver más contigo que con la palabra en sí, ¿no? Que con lo que significa. Justamente estaba yo atendiendo a alguien a una niña, de hecho, a una niña de, no sé, 15 años, hace mucho tiempo, 16, no, 15, 14, perdón. Y ella hablaba de esto, ¿no? Hablaba de que una de sus amiguitas le había dicho que tenía un cuerpo gordo y que a ella sí le molestaba. Y dice, yo sé que lo tengo, pero como bien, ¿no? Y entonces, justamente hay que ayudarle a esas personas como a quitarle ese valor que le pusieron y que seguramente no se lo pusieron en la escuela. Seguramente ella tiene ese valor por lo que escucha en su casa. O sea, es importante saber que nosotros otorgamos el valor a las palabras y a cuando hablo de valor, hablo justamente el significado, ¿no? Ujú. Em, a las palabras y a las experiencias, pues como nos los enseñaron o como lo vimos. Y cuando somos niños aprendemos más por observación que por palabra. Entonces, mi mamá me puede decir, no critiques todos los cuerpos por palabra y de repente verla a ella tener conductas terribles con la comida o tener conductas compensatorias o tener, entonces de repente es como, ok, me está diciendo una cosa, pero yo estoy viendo que está haciendo otra, entonces yo siento que si como mucho al siguiente día a lo mejor no tengo que comer tanto o si siento que cada vez que se pone una ropa se queja y no sé qué. Entonces el cerebro del niño empieza a aprender que esa palabra tiene esta connotación, ¿no? Tiene como este valor negativo o tiene esta interpretación negativa. Entonces, también es verdad que cuando somos niños y más a nuestra edad, no había mucha explicación de nada, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros íbamos interpretando la vida como Dios nos dio a entender, con la capacidad que teníamos, que no era mucha, porque pues por la edad teníamos poca, entonces con la experiencia, con las herramientas, entonces, por eso digo, ¿no? Todo lo que se nos va quedando muchas veces es limitado porque lo aprendimos en los momentos en donde no teníamos nada de herramientas para realmente decir, la palabra no es nada, ¿no? O sea, es lo que tú quieres que sea. No teníamos esas herramientas, no teníamos adultos que nos los explicaran, no había tampoco información. Entonces, pues el niño solo se quedaba con dos cosas o dos verdades universales que yo se las entrego casi siempre a algo que se llama ego, que es bueno y malo, ¿no? Arriba y abajo. O sea, como para el ego o para esta parte de nosotros interna, como muy primitiva, no existen los matices, no existen, dice la palabra gordo porque pues a lo mejor es una forma y otra persona gordo, pero pues a lo mejor es cariño y otra persona gordo porque a lo mejor, no sé, el ego es, no, esta palabra es buena o es mala, entonces no hay más. Entonces, cuando nosotros estamos como que con esa edad experimentando todo eso, pues realmente vivimos en esta parte primitiva de decir, solo dime si es bueno o es malo, ¿no? Para usarla. Ujú. Entonces, el niño va agarrando como esta información y va utilizando esas palabras o no sé si has visto, es que ahorita se me vino un reel donde había como una tendencia, un trend en donde le decían a los niños chiquitos, mira, los papás se van a ir y tú puedes decir las groserías que hayas aprendido, ¿no? Y entonces
nadie te va a regañar, dejaban el teléfono, los ponían a verse y decía, solo tienes 1 minuto para decir groserías, pero yo me voy a ir. Y entonces, bueno, se van los papás y el niño empieza, no sé, a decir, estúpido, estúpido, y no se sabía otra palabra, ¿no? Y era Ujú. estúpido y de repente decía, no sé cómo, pluma, así, ¿no? O sea, y entonces cuando la mamá lo revisa le da risa porque dice, pluma no es una, o sea, pluma no es una grosería. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, pues es el niño, a lo mejor un día la mamá dijo pluma enojada, a lo mejor aventó la pluma, a lo mejor no sé qué, y él solo se imaginó que la pluma era mala. Entonces, cuando le dicen, di groserías, que sabe que es malo, pues va a Claro. decir pluma, ¿no? Entonces, eso es lo importante de cuestionarnos. Eso es lo importante, porque muchas veces nosotros asumimos como verdad muchas cosas que tal vez solo es una mala interpretación, ¿no? Y entonces muchas veces rechazamos también muchas cosas y solo es una mala interpretación. Entonces las preguntas nos abren. Es que para mí en ese tema en específico, ya sabemos que no hay como una verdad universal en ciertos temas. Este, y en esa parte del vocabulario, de la forma en la que nos expresamos, de las piezas lingüísticas que tenemos, yo trataría más de repente ir a la definición, tal cual, ¿no? Como la dicta el diccionario para tratar de unificar un poco. Pero como bien dices y como bien entendemos, mucho depende de la experiencia y de la connotación con la que lo manejamos. Otro ejemplo que se me viene a la mente así rápido es, a lo mejor yo escucho la palabra fuego y pues no me significa mucho, ¿no? A lo mejor pienso en una fogata, qué sé yo. Pero alguna familia que haya pasado por algún incendio de su casa, a lo mejor escucha la palabra fuego y pues obviamente va a sentir cosas muy negativas dentro de sí, ¿no? Y es ahí donde en este tipo de palabras yo trataría de, como dices tú, hacer que la gente como que entienda un poco más el significado y que no se vaya como con la intención. Tengo un ejemplo personal que me pasó creo que en la secundaria. Uno de mis amigos cercanos, pues obviamente hombres nos molestamos, etc, etc. Me decía, no, pues es que tienes sobrepeso y si algún día hacen una película sobre ti, sería el póster y diría overweight, ¿no? Y así. Y pues yo me quedé pensando y pues entre el relajo, ¿no? Pasó. Ese mismo día busqué la definición de la palabra sobrepeso. Y ya cuando te das cuenta, en el tema de la nutrición, la verdad es que las palabras sobrepeso es, dependiendo de tu altura y de tu masa corporal, lo que sea, es una medida. Yo dije, ok, hice la conversión y pues definitivamente sí, estaba en sobrepeso. Pero en ese momento yo lo percibí como que estás así obeso, Mm, gigante, inmenso, ¿sabes? Y ya cuando entendí la definición de la palabra, dije: "Okey, sí, tengo sobrepeso", pero a lo mejor no es algo como mi mente lo entendía, ¿no? claro. Y me quedé con la definición, pues, de la palabra sobrepeso, y ya después, te das cuenta que hay como que más divisiones, y que es algo no es una ciencia exacta, en el sentido de que, de repente, si te metes al gimnasio y empiezas a hacer masa muscular, vas a pesar más, vas a tener sobrepeso, pero no vas a estar gordo, porque, pues, es masa muscular, el músculo pesa más que la grasa, etc, etc, ¿no? Bueno, Claro. esta era la primera pregunta que me hice y de hecho es el objetivo de por qué nació este podcast, pero vamos a regresar un poquito más atrás. No sé si te acuerdas el momento en el que nos conocimos, Pau, Sí, fue cuando Jerry, ¿no? Cuando me invitaron a una conferencia, me un poquito parece, antes, de hecho, en un taller, un cierto. taller me parece ser que de, De de emociones, psicología ajá. positiva Psicología positiva y y emociones, ¿no? emociones, en Ajá. el que a nosotros nos contrataron para hacer el testimonial. Ah, Y tú eras una de las aplicantes, que de hecho fue una de las cosas que, volviendo a ese tema de que me gusta ver la evolución de las personas, yo te conocí ahí, tomaste el taller
y como al paso de 4 o 6 meses, tú ya estabas dando una conferencia en un, seminario que hizo Jerry con varios exponentes, y, pues, la verdad me sorprendió mucho, y de ahí conocí tu historia que me sorprendió aún más, que me gustaría que, me la complementaras, porque a lo mejor estoy olvidando detalles. Tú eres, administradora, Economista. economista, y tenías tu trabajo, como economista, me parece ser que trabajo de oficina, y en algún momento te empezaste, imagino yo, a hacerte preguntas de que si esto era lo que querías, de que si había algo más, de que si querías tratar de perseguir tu sueño, cuál era tu sueño. Y de alguna manera tomaste la decisión que para muchos es muy complicada, que es, ok, voy a dejar esto que tengo seguro para perseguir mi sueño. ¿Hasta ahí Así estamos es. bien? Sí, sí, la verdad es que yo a veces la cuento y a veces como que digo, ay, no sé si estaré exagerando, pero sí me parece como muy importante compartirla porque a lo mejor hacia atrás se ve realmente como los puntos de quiebre, pero sí, definitivamente yo estudié economía. La verdad es que toda la vida me hice preguntas, o sea, sí fue una niña demasiado curiosa y pues eso nunca se me quitó. Entonces, al estar yo ejerciendo la carrera de economía en diferentes ámbitos, ¿no? Porque a veces es muy fácil decir, bueno, a lo mejor es el trabajo que no te gusta, entonces yo le probé a todos los trabajos habidos y por haber en Que los es que el ejemplo que dábamos al inicio, ¿no? claro, Ujú. claro, o sea, la interpretación, ¿no? Y yo le probé mucho, ¿no? O sea, yo tenía una amiga que igual le probó demasiado como en la parte laboral y nos reíamos, ¿no? O sea, yo decía, parece que estamos jugando competencias de a ver quién renuncia primero, porque íbamos de un trabajo en otro. em, no sabía yo en lo personal qué estaba buscando, solo sabía que estar en ciertos lugares e imaginármelo a largo tiempo me quería morir, ¿no? Yo decía, a ver, no puedo vivir esto toda mi vida. Sí. Entonces, muchas cosas, o sea, muchas renuncias que yo hice fue porque me imaginaba mi futuro. Y al imaginarme mi futuro se me hacía horrendo y decía, no, 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 esto no es. No sabía qué era realmente, ¿no? O sea, solo era, no es. Y entonces, Algo que me imagino que ayudó mucho fue que pasó en una etapa muy temprana de tu vida, que me imagino que es cuando en general solemos ser más aventados, ¿no? sí, En el sentido de decir, ok, pierdo su trabajo, no pasa nada, empiezo otro. sí. Sí, empezó, yo trabajé muy chica, o sea, desde antes de terminar la escuela y todo, porque tengo un tío que tiene una empresa y entonces, ya sabes, vacaciones, nos ponen a trabajar ahí, a contar tornillos, es ferreterías muy grandes. Y nos ponen a contar tornillos y todo, pero de repente, pues, o sea, tu tío te quiere enseñar y te va subiendo de puesto, ¿no? Y entonces de repente, pues, contar tornillos era divertido y medir cables era divertido, pero después cuando ya te mandan a la oficina, ya empiezas a decir, ok, ya no es tan divertido esto. Entonces mi primera renuncia fue con él. No tenía, no, no tenía la mayoría de edad porque aparte, pues era así, ¿no? Era como de que, bueno, vengan en vacaciones para que se ganen un dinero y todo, pero llegó un momento en el que dije, no, yo no quiero estar acá. Entonces, sí, todas las renuncias empezaron muy joven, o sea, bueno, no muy joven, pero yo trabajaba cuando estaba en la escuela O también. sea, te entiendo, desde muy joven Sí, definiste qué era lo que no querías. eso. Y a mí ¿Ok? yo creo que me preguntaban, ¿qué quieres entonces? Ujú. Y yo no sabía qué decir. O sea, solo sabía esto no, ¿no? Esto no, esto no, esto no. Entonces, hay una frase que siempre mi mamá me dice y me decía que era como, pues hay posibilidades, o sea, hay trabajos, o sea, como que mi mamá nunca fue de, no, agarra solo un trabajo y quédate ahí. No, me decía, trabaja y gánate el dinero y ta, y todo, pero nunca me decía, hay un trabajo, hay miles de trabajos, hay miles de posibilidades, hay miles de todo. Entonces, eso siempre me lo quedé porque hasta cuando yo viajé o me salí de casa y me fui de aquí de Veracruz y todo,
yo solo pensaba en lo que me decía mi mamá, bueno, si no te gusta, te regresas. O sea, siempre había una opción, nunca Claro. fue poquita, ¿no? Digo, sí me dejó muchas otras cosas que me limitaban, pero en ese sentido no. Entonces, justo, pues cuando yo empezaba, yo renunciaba diciendo, bueno, pues hay otro. O sea, pues hay miles de trabajos, entonces pues puedo probar mientras salga. En este caso te ayudó esta mentalidad que te Exactamente. implantó tu madre, ¿no? Sí, o sea, me ayudó mucho y ella no me dijo, tienes que trabajar en esta empresa. No. Entonces yo probé y probé de distintas formas, probé oficina, probé tiendas, probé, porque aparte la carrera te da para eso, ¿no? Te da para meterte a muchas cosas y nada me, nada me gusta. Y entonces yo sí de repente dije, no, pues a ver, o sea, y toda la vida en esta parte emocional a mí me había llamado la atención. O sea, como que a la par en lo que yo estudiaba y en lo que yo trabajaba, yo tomaba cursos de cualquier cosa emocional, yo leía libros emocionales de terapeutas, de psicólogos, de desarrollo emocional, espiritual y todo. Y eso sí me llamaba mucho la atención, pero ojo, nunca me imaginé que yo me iba a dedicar a esto. Es la parte en la Sí, que lo empiezas a hacer como hobby exacto. y de repente te das cuenta que es una posibilidad en la que conviertes tu hobby en tu Esa trabajo de ensueño, justo ¿no? eso fue lo que pasó. Y justo pasó en el taller de Jerry, De Jerry. en ese taller. O sea, yo había regresado a Veracruz y la verdad regresé en un momento muy feo personalmente porque había roto una relación en donde yo creía que no iba a salir adelante. Ya sabes, como todos. Todos pasamos por eso. Y entonces es en ese momento donde yo no sé qué quiero, no sé qué hacer. Em, y yo tomé 2 decisiones muy importantes en ese periodo de tiempo que siento que movieron la aguja y que cambiaron mi vida para siempre. La primera es, Mira, te ajá, interrumpo bueno, dime, tantito. dime. Justamente mi siguiente pregunta era, ¿por qué crees que nos da tanto miedo de repente tomar ese paso de salirnos de ese trabajo que no queremos a buscar algo que, pues, que nosotros queramos más, ¿no? O que nos siente mejor. Entonces, en este caso, creo que es un poco lo que vas a decir. Sí, yo creo que, esto lo entendí después, yo no lo sabía cuando lo hacía, o sea, yo lo hacía literal en piloto automático, pero después te paras a reflexionar, como dice Steve Jobs, ¿no? Pues volteas a ver los puntos hacia atrás y te das cuenta de, mira, esto pasó por esto y así. Em, yo realmente creo que la primera razón por la que nos da miedo cambiar es porque estamos viendo los centavos, estamos perdiendo pesos por no perder los centavos, ¿no? Que una interpretación de esto es, yo estoy viendo que lo que estoy perdiendo, aunque no me guste, me da algo, y entonces, pues, prefiero quedarme ahí, ¿no? O sea, prefiero tener 10 centavos todos los días. Y la segunda es por una creencia limitante que tiene que ver mucho con esta parte espiritual y tiene que ver mucho con esta parte de traumas y de experiencias y etcétera, que es ver el futuro de manera catastrófica. Es decir, tener una sola creencia que te dice que lo que pasa adelante es malo, es peor. Y algo que yo he aprendido en la vida es que nunca es peor. Nunca. No importa cómo lo pongas, nunca es peor. O sea, es peor solo si lo que eliges, lo eliges por las razones equivocadas, en este caso por prisa, por miedo. Por ejemplo, me pasaba, ¿no? Yo elegía trabajos por dinero. Y de repente yo decía, coño, es que este trabajo está asqueroso, es horrendo. Entonces, por eso era peor, porque la manera en la que yo elegía los trabajos era por dinero y no porque yo quería hacerlo. Y cuando yo elegí por primera vez algo porque quería hacerlo, me di cuenta de que nunca pudo ir peor. O sea, siempre fue mejor, que en este caso fue esto que hice, ¿no? Entonces, la primera elección que yo tomé fue, no tengo cabeza para seguir buscando mi trabajo ideal. O sea, la verdad, esa fue una decisión de que dije, no tengo cabeza para seguir buscando mi trabajo ideal en economía. O sea, yo no tenía ganas de pensar, yo no tenía ganas de resolver, de números, de nada, porque estaba pasando esta ruptura amorosa. Y entonces dije, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Y en ese momento solo me gustaba hacer ejercicio.
Mira que esos momentos en los que ocurren las rupturas amorosas también son los que más te hacen replantearte tu vida, Todo, eh, en todo sentido, ¿sabes? todo. Y creo que también eso te ayudó un poco en ese momento. Justamente mencionabas que inició todo un poco con el tema del taller que tomaste con Sí, Jerry. Mi pregunta es, 6 meses después tuviste una conferencia con sí. él. Antes de esa conferencia, ¿tú ya habías tenido una ponencia en público? Nunca. Nunca. Tu trabajo había sido completamente de oficina. ¿Te acuerdas cuál fue tu tema? Sí, creo que fue 5 cosas para la autoestima, 5 herramientas para elevar tu amor propio, era tu amor propio, tu autoestima. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Nerviosísima. A ver, yo odiaba hablar en público, o sea, de verdad era como nervios, me dolía el estómago, ¿no? O sea, no veía, pero vuelvo a lo mismo. Cuando haces las cosas desde las razones adecuadas, que no tienen que ser las mejores ni las más importantes, no, solo tiene que ser desde el, pues esto es lo que quiero hacer, no sé a dónde me va a llevar, esto es lo que quiero hacer. Entonces, me llevó a ese punto, ¿no? O sea, esto de decirte, ¿qué quiero hacer? Fue mi única pregunta para la cantidad de energía que yo tenía en ese momento y era, me gusta hacer ejercicio, ok, me meto a trabajar en un gimnasio. O sea, los gritos en mi casa, mi mamá, ¿cómo? Te pagué una universidad para que terminaras trabajando en un gimnasio, Ah, ¿eras ¿no? como coach, como entrenadora? No, ¿O recepcionista, recepcionista? Ya, como recepcionista. administrativo, okey. Sí, o sea, no me importó ni el título, ni la cantidad, ni nada. O sea, solo de verdad fue, no tengo ganas de hacer otra cosa. Solo, y no puedo aparte, porque de verdad es que yo estaba muy mal anímicamente y era, solo puedo hacer esto. Y busqué así como gimnasios donde, como para mandar mi currículum, y había un gimnasio en Veracruz que se veía hasta, aparte, súper bonito en el boulevard, ¿no? Y así yo dije, pues solicito vacante. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a mandar ahí mi currículum. Pero antes de mandar el currículum, dije, pues le voy a preguntar a ver a unas amigas, a mis primas, a ver si conocen el dueño, pues a ver si puedo hacer ahí como Ujú, ¿sabes? Como saltarme ciertos pasos. Y sí. resulta que el dueño era hermano de, del jefe de mi prima. Oh, ya. Entonces me dijo, sí, ven a la entrevista el lunes, no sé qué, bla, bla. Llegué, vieron mi currículum, el currículum real, y pues la primera pregunta que te ¿Qué hacen haces es, aquí? es ¿por qué eres tan mala? Y entonces yo decía, no, y no voy a denigrar, obviamente, porque yo fui recepcionista mucho tiempo y no voy a denigrar nada, pero las personas cuando te entrevistan, pues sí ven mucho el hecho de que, a ver, si tienes tanta carrera, si tienes tantos trabajos, si has sido subgerente de tal, si has sido analista de una inmobiliaria muy grande en Tulum y todo, ¿qué haces aquí, no? O sea, se escucha rarísimo. Y mi respuesta fue, es que vengo a visitar a mi mamá, tengo unas situaciones y necesito estar ocupada y voy a estar aquí un año. Ok, está bien. Yo no sabía, o sea, eso me lo saqué de la manga y listo. Sí, 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 porque puede ser contraproducente. O sea, Sí, poniéndose en el papel de ellos, ves sí, ese currículum y de repente te empiezas a hacer también preguntas de, okey, claro, ¿qué pasa con claro. esta persona? A lo mejor, Sí, sí, no, y tienen toda la razón, ujú, ¿no? O sea, pues al final de cuentas uno tiene que ser coherente porque en vez de ir para arriba, porque entonces ahora quieres ser recepcionista, aparte que el puesto no exigía nada, ¿eh? O sea, nada, solo era como llenar unos papeles y ya. Pero mira, ha sido, o sea, si me preguntan una gran decisión, esa fue una gran decisión, sin saberlo y sin tenerlo planeado. Porque después de esa decisión, como ya tenía tiempo libre, porque yo trabajaba de 2 a 10 de la noche, de 2 de la tarde a 10 de la noche, okey. yo ganaba dinero y vivía, o sea, me había regresado en mi ciudad, de la ciudad donde vivía en ese momento, aquí a Veracruz, vivía con mi mamá en ese momento. Entonces, digamos que mis gastos eran nada. Entonces yo dije, ¿en qué gasto dinero? Pues hice certificaciones como loca, Ya. como loca. O sea,
justo, pues me tomé una certificación como maestra de meditación, pero ojo, nuevamente mi cabeza no era para dedicarme a eso, era para mantenerme entretenida y que no llorara yo Claro. 24/7. Eso era todo. Y solo hice esto que me gustaba. Y entonces en esa certificación, pues yo terminé la certificación como maestra de meditación y todo, y tiempo después voy a este taller con Jerry. Cuando Jerry hace la pregunta de, por favor, preséntense y digan a qué se dedican, en ese momento no me preguntes qué, no me preguntes cómo, pero yo dije, yo soy maestra de meditación. O sea, yo no dije soy economista. Yo nunca había dado una meditación en público. Nunca había hecho, solo había hecho mi examen, yo ya tenía mi papelito. Pero ya estaba Y todo, certificada. sí, ya estaba yo certificada y Mentira todo. no fue. Pero no, mentira no fue. No, ahí Sí, sí, tengo el sí. certificado y ahí tengo todo. Claro. Pero a lo que voy es que yo no me dedicaba a eso. Ok. Pero yo no quería decir que soy economista porque en ese momento era recepcionista de un gimnasio, ¿no? Entonces era como, ok. Entonces me paré, dije, sí, soy Pau Villalpando, no sé qué, yo soy maestra de meditación y mindfulness, porque así es la certificación que tomé. Y él me dijo, no me digas, mira, vamos a ver mindfulness y este es el libro y no sé qué. Y yo por dentro dije, no, o sea, si llega, me pregunta, me dice 10,000 cosas. Pues dicho y hecho, me hizo 2 preguntas ahí de mindfulness, digo, sí me la supe, ¿no? Pero de mindfulness. Entonces yo dije en ese momento como, ay no, ¿qué es esto? Aparte, yo estaba tomando terapia ahí porque yo tenía ataques de ansiedad y mi terapia estaba basada en mindfulness, ¿no? Entonces realmente sí Estabas sabía y sí estaba, familiarizada. sí, claro, no, y toda la vida había hecho meditación y todo. Esas 2 cosas, y ya como para a lo mejor cerrar un poco esta pregunta que dices, ¿por qué tengo el miedo? O por qué la gente tiene miedo de cambiar y tiene miedo de tomar decisiones. Y es justamente porque están intentando ver el final. Y el final nunca lo vas a ver. O sea, nunca lo vas a ver. Te lo prometo. Sí, y es que por más que tengas un plan y estructures las cosas y quieras seguir una línea, la vida siempre te demuestra que si por ahí no es, no vas a llegar. Claro. No vas a llegar y muchos de repente no lo entendemos en su momento, nos frustramos, lo tomamos como lo peor que nos ha pasado en la vida, que es un poco lo que comentabas hace rato, y ahí es donde se desencadena esta frase que dices tú, nunca va a estar peor. O sea, Nunca. y algo pasó es para un bien mayor. Claro. Es una de las cosas que me gusta, cómo me gusta entenderlo, ¿sabes? Ujú. Y tampoco es para un bien mayor gratis. O sea, también le tienes que pedalear, le tienes que echar ganas, de repente moverte tantito, mover un poco tú las aguas para que sucedan las cosas, pero por lo menos te dan como que estos puntos en los que te detienen y te dicen, ok, aquí, de aquí para dónde. Claro. Que creo que en tu caso es un poco la decepción amorosa que tuviste, que te frenó de golpe. Y así, de aquí para dónde. Sí, Y una que otra decisión te fue llevando a lo claro. que eres ahorita, ¿no? Sí, y al final esto sí es algo que recalco mucho. O sea, de verdad que lo que se hace con, en vez de debo y tengo, con la palabra quiero, de verdad, es una gran brújula. O sea, yo debía de trabajar y según lo que estaba marcado, pues debía de trabajar de economista, ¿no? Yo no sé qué hubiese pasado conmigo si yo hubiera en ese momento obligado a meterme a un banco, me hubiera obligado a mandar un currículum en una empresa, no sé, grande, ¿no? Como yo no sabía si me iba a quedar en Veracruz, como yo no sabía si me iba a regresar de donde yo venía, como yo no sabía si me iba a ir a otro lado, para mí la única pregunta que me ayudó en ese momento es, ¿qué quieres hacer en este momento? Sin pensar mucho en el futuro y mientras tanto, ¿no? O sea, porque también es verdad que como trabajé muy chica, pues
en mi cabeza siempre es, no, pues no puedo regresar a que mi mamá me mantenga, ¿no? Mucha gente me puede decir eso y me ha dicho, bueno, pero es que uno tiene compromisos. Yo los tenía también, o sea, mi mamá no se hacía cargo de mí en ningún sentido, pero el sueldo que me pagaban era casi, casi la mitad o las tres cuartas partes de lo que yo estaba ganando anteriormente, ¿no? Entonces era como, pues, entre comillas, perdía yo con ese trabajo, ¿no? O sea, entre comillas, yo estaba perdiendo por todos lados. Pero serte fiel a ti mismo no significa, siempre persigue tus sueños. Pues hay algunas veces en los que solo se te pide que hagas lo mejor que puedes hoy, ¿no? O sea, tal vez no sabes ni cuál es el sueño y hoy. Y yo creo que eso fue lo que hice, nuevamente te lo digo, inconscientemente. O sea, no lo hice como de que, ay, no, 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 yo Claro. no sabía qué estaba haciendo. Y Y soltar un poco este ego, ¿no? De, yo soy economista, ¿cómo me van a ver en una recepción? ¿Cómo? Te la, o sea, literal te la bancas toda, diría en Venezuela o no sé dónde, pero es como que todo eso te lo llevas. Esas dos decisiones, primero, la de elegir trabajar en el gimnasio y la de elegir decir que soy maestra de meditación en vez de economista, han sido las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, siento que he tomado muy buenas decisiones, pero esas 2 fueron las que literal el barco de Titanic no se estrelló No se contra las estrelló. sí, te lo juro. Y gracias a que dije eso, Jerry me habló después. O sea, De acuerdo, sí. Jerry me habló Razón. después y me dijo: "¿No quieres venir a dar una conferencia?". Y ahí tampoco sabía qué estaba haciendo. Solo de repente sentí y dije: "Sí, sí, okey, no sé qué, bla, bla, bla". ¿Cómo cuántas personas son? Yo pensando que iban a ser, no sé, 20. Me dijo: pues como 50. Y yo dije: ok, ya". A partir de eso, creé la primera conferencia y esa fue mi primera o sea, esa conferencia, en el lapso que me habló Jerry y de esa conferencia, yo me puse a practicar meditación, ¿no? O sea, Bien. no nada más mía, yo Mm. ya practicaba por mi terapia, sino le pedí a mis amigos de que, oye, ¿quieres que te guíe en una meditación? Y ellos, sí, es que ya soy maestra de meditación, entonces ya puedo guiar. Perfecto. Entonces, ¿pero qué te gusta? Fue un mes, 2 meses, o sea, no fue tanto tiempo y ya. Y a partir de ahí, la verdad, Y mi es que vida después cambió. de eso, creo que el siguiente paso fue que abriste tu estudio de meditación. Sí, Inhala, me parece ser sí, nada. que llegué a ir a un par de Ajá, sesiones ahí contigo. sí, La verdad, muy bien. Creo que escuché por ahí o leí que ya están en planes como que retomar un poco el sí. tema de abrir el Otro estudio de nuevo. estudio, sí. Bueno, mira, una de las cosas que me gusta sobre tu comunidad en redes y una pregunta que te quiero hacer es, ¿tu contenido está dirigido a un público en general, específicamente mujeres, por así decirlo, o crees que va para todo terreno? Fíjate que últimamente me están reclamando los hombres. Últimamente hay muchos hombres que me están diciendo que por qué solo les hablo a las mujeres, ¿no? Estaba diseñado para mujeres porque sentía que las ¿Conectabas entendía más? más, ajá, y que como yo hablaba de mi experiencia, pues Claro. obviamente hay muchas cosas que yo no sé de las experiencias de los hombres, ¿no? Que las viven desde otro lugar y que yo compartirlo me sentía pues insegura, me sentía inexperta. Sin embargo, creo que conecto también con los hombres. O sea, creo que hay muchos hombres que están muy abiertos como a recibir lo que yo doy y que han hecho muchos cambios de acuerdo a mis experiencias y me gusta mucho porque debaten mucho. Las Claro. mujeres solo como que muchas veces es como, okey, ayúdame a resolver esto y todo, y los hombres cuestionan y preguntan, y eso me gusta mucho porque entonces a mí también me ayuda como a decir, si no sé esto, pues voy a aprenderlo o puedo verlo de diferente forma y así. Es que precisamente te hago esta pregunta porque me gusta mucho la forma en la que te refieres a tu comunidad. He visto un Mm. par de lives tuyos y te refieres a ellos como humanitos. Ujú. Y me gusta mucho porque va de lo general
a lo particular. En el sentido de que si yo estoy viendo una clase en YouTube, por así decirlo, y veo al profesor o a la persona que está dando la capacitación decir: "Alumnos, esto va a pasar", de repente yo no me siento tan identificado porque a lo mejor no estoy en ese grupo en ese momento y digo: "Pues yo no soy alumno", ¿no? O de repente estoy viendo algo de fisioterapeutas y cosas así, ¿no? Y para todos los deportistas que hacen esto y pues tú no te consideras deportista, te consideras una persona que va del día a día, lo que quieras, pero nada más querías como que saber algo. Pero esta palabra de humanitos es, en general, todos somos humanos, ¿sabes? Entonces siento que llega perfectamente a todos y no tenemos que ser veracruzanos, no tenemos que ser tus alumnos, no tenemos que estar mal o que estar bien o tener un problema o estar sanos. Humanitos nos engloba a todos perfectamente y entonces creo que es una gran palabra porque hace que tu contenido está abierto para todos. Y la verdad es que creo que el tipo de contenido que manejas va muy bien para todos, en cualquier momento de su vida, porque siempre hay espacio para mejorar, Claro. ¿sabes? Sí, y esa palabra salió justamente de un workshop que di que se llamaba Ser Humano. Ok, Entonces, porque muchas veces queremos ser robots y no lo somos. Entonces es, quiero no tener emociones, quiero que me quites este dolor, quiero que, no sé, como ir en contra de las leyes naturales de la vida, ¿no? claro. Entonces hice ese workshop para enseñarle a las personas a ser humanos, ¿no? Entonces, cuando yo les dije, hola humanitos y humanitas, ¿cómo están? Se sintió súper cómodo, la gente lo agarró muy bien, ¿no? Y entonces era como, jaja, humanitos, ¿no? Y como que daba entre risa y raro. Sí, sí, sí. Ajá, pero fue muy, o sea, fue muy orgánico, fue muy natural y entonces de repente nuevamente era como este discurso de no somos robots, no soy perfecta, tú no eres perfecto. O sea, Claro. y eso a mí me gusta mucho porque justamente como que a todos estoy hablando que también a mí, ¿no? Me pone en el lugar de que todos somos iguales y que nadie es perfecto y de que todos tenemos que aprender a hacerlo, Sobre todo ¿no? eso, ¿no? Que todos somos iguales, o Sí, sea, porque como todos partimos de ahí, todos somos humanos, ya ahí todos empezamos al mismo nivel, ¿sabes? exacto. No es como que los que ya tomaron un curso, los que ya Así. no, No, humanitos no, todos y como todos. que todos somos iguales, ¿no? Así es. Me gusta mucho, la verdad Me es que encanta. felicidades por eso. Gracias. Vamos a hacer otra pregunta que está un poquito fuera de tu contenido, pero que la seleccioné porque es una pregunta un poquito como de moral, ¿sabes? Okey. De algo que suele pasar en el día a día, pero que, no sé, me llamó la atención. Y es, imagínate que estás en la fila del súper. Ujú. Ahorita ya hay supers que tienen caja uno 2 y 3 para personas de la tercera edad y para personas que tienen, pues, alguna lesión o lo que quieras, ¿no? Okey. Pero no todos los lugares lo tienen. Entonces, imagínate que estás haciendo una fila súper larga, son 20 personas, tú estás en la posición número 3, ya casi te toca, y de repente se acerca a ti una viejita y te dice, ¿me das permiso de pasar antes que tú? Me empecé a cuestionar esto porque yo diría, ok, sí, adelante, pero ¿realmente tengo yo la capacidad de elegir por los 17 que están atrás de mí? O sea, pareciera que es la respuesta correcta, lo fácil, lo que la sociedad dicta, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien en la fila que por el motivo que quiera y que tenga, dice, no, yo no quiero que se meta. Entonces, ¿qué opinas tú de esa pregunta? Mira, yo creo que justo con el deber ser, ¿no? O sea, con el deber ser, em, muchas veces pensamos que podemos dejar a todo el mundo tranquilo y que hay una manera correcta o incorrecta de comportarnos en la vida. Y creo que cuando nosotros vemos situaciones así, el deber ser sería no, ¿por qué?
pues hay un montón de gente todavía delante de mí y atrás de mí, y pues que te metas aquí, pues significa que no nada más te metes aquí, te metes por encima de 17 que están atrás de mí, ¿no? Eso sería como el deber ser. Pero también siempre digo que importa mucho el contexto, ¿no? O sea, el contexto de por qué querría meterse la persona encima, o sea, por adelante de mí. Y por qué me lo pregunta a mí. Y, o sea, como que, Claro. ¿sabes? Como que muchas preguntas que surgen de esa conducta. Ahora, también es verdad que no nos vamos a poner a cuestionar todo de que, pero porque a mí, que no sé qué, ser una Es señal, que no ser a una eso iba, o señal. sea, en ese Sí, momento claro. te lo preguntan y Sí, y 1, es 2, como 3, de 4 y que no, yo diría no. O sea, yo diría, hay un montón de gente atrás de mí, más adelante, todo. En dado caso, o sea, no lo sé, pero en dado caso de que sea, o sea, pues de vida o muerte, ¿no? O sea, tipo, estás en el seguro claro. Sí, y, claro, claro. ¿no? De Pues de hecho, ahí obviamente, ni se claro, pregunta, o sea, ajá, directamente es como de ellos que pues eligen es y pasan. urgencias, dale, vas y lo que sea. Ahora, no sé realmente, porque yo sí soy mucho, nuevamente, de sentir más del deber ser. O sea, yo sí soy mucho de sentir, yo realmente como que esta parte de la moral estoy de repente un poco como en contra de, ¿no? Porque hay muchas reglas que se me hacen muy ridículas, no, muy ridículas. Hay muchas reglas que dependen mucho del contexto en el que estás, del tipo de personas, incluso de la edad de las personas, ¿no? O sea, como que la moral es muy manejable y muy así. Entonces, no, no sabría más que Pareciera sí que que sí hay tomar. una moral estricta, pero como dices tú, o sea, varía mucho, varía Es mucho. que mira, es como lo que te preguntan ya a lo mejor un poco menos, o sea, porque aparte pones viejita y no sé qué, ya todo el mundo Ajá, sí, sí, romantizamos, sí, ¿no? Todo claro, este claro. Tienes rollo. que poner Pero imagínate que minorías. te pregunten, eh, ¿hombre paga primera cita o no? O sea, ¿qué esperas? Y muchas mujeres, no la mayoría, muchas mujeres dicen, sí, porque me está invitando y no sé qué, y bla, 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 ¿no? Y la otra vez estaba escuchando a un chavo que dijo, sí, o sea, si yo te invité, yo podría pagar la cita sin bronca. Y también habría que ver las personas que solo están buscando primeras citas para que les paguen todo, ¿no? Okey, Entonces yo digo, claro, es que tiene todo el sentido. Ahora bien, ¿cómo saberlo, no? ¿Cómo saberlo si realmente yo estoy aquí genuinamente porque te quiero conocer o yo estoy aquí nada más porque quiero una cena gratis? O claro. sea, a eso voy. Porque si uno realmente está conectado un poquito con otra cosa que no sea la cabeza y las reglas, podría saber realmente si sí vale la pena o no, ¿sabes? O sea, yo hablo mucho de esto, de decir, em, ¿cómo se siente? Porque uno sabe, o sea, bueno, yo aparte de todo lo que hago en temas mentales, también hablo mucho de espiritualidad, hablo mucho de la parte somática, de la energía, de la intuición, ¿no? Y hay información que no se da a simple vista, hay información que no es como, ¿sabes? Como tajante y como, digo, como explícita, ¿no? Que no te dicen, ah, mira, esto pasa y así. Y uno tiene que utilizar otros recursos porque tenemos otros recursos para tener esa información y eso viene siendo un poco la intuición. Entonces, si tu intuición te dice no y los planes y todo se ve bien y se ve como que sí, pues ahí a lo mejor tú, depende de lo que te guíes, vas a tomar esa decisión. Si la viejita se me hace una viejita que a lo mejor llega y nada más yo siento que quiere ser gandalla y aventarse esto, pues le diría que no. Pero si yo siento que realmente esa señora necesita eso por X, no sé, una cosa así, porque a lo mejor la va a dejar el ADO, ¿no? Ujú. Y entonces se quiere meter porque quiere llevarse algo de comer en 7 horas que va en el camino. Claro, señora, incluso, mire, no pasa nada, yo se lo compro, lléveselo y yo lo pago, ¿no? O sea, Claro, cualquier cosa. Pero hablo de que cuando yo me rijo mucho con la moral, muchas veces eso me puede salir bastante caro o muchas veces también puedo hacer cosas que no son tan buenas, aunque parecieran buenas. Por eso claro. dicen que las cosas no son como parecen, ¿no? Entonces puede ser. Bien, vamos a hablar tantito de un ejemplo, el clip que te mostré antes de iniciar, y es que pareciera
que las personas estamos tan clavados y esta generación sobre todo en denotar todas estas heridas que de repente también luego los terapeutas suelen como que sacar mucho, que son heridas que nos dejan nuestros padres, pero también hay muchas cosas positivas que se pueden sacar de ellos. Eh, yo tengo esta premisa en la que las cosas positivas siempre le van a ganar a lo negativo, pero pareciera que siempre ahorita, es más fácil como victimizarse, no sé por qué, no sé si es por un tema de atención, no sé si es por un tema de para que alguien te ayude, tal vez, pero, por ejemplo, el tema de las fortalezas, de repente vamos a suponer que empiezas a hacer ejercicio, ¿no? Y tú lo haces por un tema de salud, porque te gusta un deporte, lo que sea. Es algo positivo que eventualmente a lo mejor, te trae un tema más como de seguridad contigo mismo y te ayuda. Entonces, ¿cómo podemos de repente ser más agradecidos con estas, fortalezas que nos da nuestra familia para que estas mismas fortalezas salgan a relucir más en nuestra persona y nos ayuden a sobreponer más cosas de las heridas que traemos arrastrando? Mira, yo me dedico y me especializo en heridas. Y yo creo que la confusión es porque no se entiende. Porque no ha habido personas, terapeutas, divulgadores, que realmente me expliquen qué es sanar. Entonces, uno pareciera que sanar es solo reclamarle a tus papás todo lo que no hicieron. Eso no es sanar. Pareciera que sanar es justamente pegarse un cartelón y decir, yo tengo tal herida y entonces, pues ni modo es esto, ¿no? No es sanar. Sanar es que para que, o sea, sanar es darte cuenta que algo falta, ¿no? Y que algo faltó y sí, la mayoría de las cosas que faltan es porque tus papás no te lo dieron y eso no podemos hacer nada, ¿no? Una pregunta, Dime, ¿se elimina o aprendes a no, vivir con ello? ninguna de las dos. O sea, con ese vacío lo que está buscando esa herida es que tú crezcas. Es decir, te voy a poner un ejemplo. La herida de abandono, ¿no? Es una herida que casi siempre se la atribuyen a que el papá no está y esa Okey, no, y esa herida no viene de ahí. La herida de abandono es una herida que el niño se le crea porque en algún momento de su vida, o sea, de esa edad, que es a partir de los 2 años más o menos, necesitó a su mamá o a su papá para algo, lo que sea. Yo he visto a personas que las necesitaban porque estaban bailando ballet o que necesitaban porque una niña o una maestra las regañó o necesitaban o realmente sí la necesitaban y la mamá no estaba, ¿no? O sea, eso es real. claro. Pero entonces la sensación, el vacío que se queda es no tengo a nadie. O sea, no, pues porque esa persona o esa figura no apareció en ese momento. La mayoría de la herida de abandono se crea en la escuela, imagínate. O sea, y se crea en la escuela precisamente porque los papás no están ahí para defender a sus hijos. Okey, Entonces, pues la mayoría de las personas tenemos esa herida, nada más que pues es muy fácil decir, ah, pues yo la tengo por mi papá. No, muchas veces la tienes porque tu papá no estuvo dentro de tu salón, ¿no? Y pues empezamos a enfrentar lo que son los retos de la vida. claro. Empezamos a enfrentar justamente a, a todo pues la sociedad que de repente no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, las heridas son, em, ¿cómo te diré? Son cronológicas. ¿Qué quiere decir? Que va pasando literal una por una y se van acumulando como en el plazo del tiempo de los 0 alrededor de los 7, muchos psicólogos agarran a los 14, ¿no? Pero bueno, entonces prácticamente tú vas acumulando experiencias, entonces pues vas acumulando heridas y haz de cuenta a lo mejor la herida de los 2 años fue pequeñita, pero a los 4 te la vuelven a abrir y a los 7 te los vuelven a abrir porque pues ahí están. Claro. Entonces, bueno, esa herida, o sea, el tema con las heridas no es decir, ah, yo tengo la herida de abandono. Ese no es el asunto y eso es lo que tú no vas a investigar en terapia, porque léete un libro y tú sabes qué herida tienes, ¿sabes? Lo que tú vas a investigar en terapia es qué te faltó a ti.
Y es casi siempre me faltó la certeza y la seguridad, casi siempre me faltó que mis papás me vieran, casi siempre me faltó que mi mamá volteara y me dijera o me reafirmara, oye, ¿sabes qué? Aquí voy a estar, no te preocupes, yo voy a regresar. O sea, ¿sabes? Faltó algo. Eso que faltó nos separa, o sea, cuando nosotros vamos creciendo y lo hacemos consciente, es lo que nos convierte en adultos cuando yo me hago cargo. Cuando yo me doy cuenta de que me faltó esa pieza, entra a una casa y tú dices, ah, falta la pieza del baño, porque la taza del baño no la puso el inquilino pasado. Entonces, de repente tú dices, ah, ok, ¿qué haces? Pues vas y la compras, ¿no? Claro. Porque si tú estás esperando a que el inquilino pasado llegue y ponga la taza, entonces, ¿es tu casa o la del inquilino pasado? Pues es tu casa. O sea, entonces ya no esperas a que el inquilino pasado llegue y ponga la taza del baño. Y casi siempre eso es lo que hacemos. Seguimos esperando que nuestros papás vayan a poner la taza del baño. Y entonces es, o eres adulto o no lo eres. Porque si no eres adulto, sigues esperando que tu papá ponga la taza del baño. Cuando uno hace la diferencia de ser adulto, es cuando uno empieza a cubrirse lo que faltó. Y ya puedes decir, esta es mi casa. Entonces tú ya puedes decir, esta es mi vida, no la vida de los papás que me dieron lo que pudieron y lo que hicieron, sino esta es mía y yo ya vi que faltó eso. ¿Lo quiero o no lo quiero? Si yo digo, ah, falta ese cuadro y esa casa, digo, ese cuadro y esa tele ahí en la pared. Ok, ahí mi papá lo debió de haber puesto. Ok, entonces, ¿esa pared es tuya o es de tu papá? Porque si es de tu papá, espéralo a que ponga la pared. Claro, Pero, digo, la la televisión o el televisión. cuadro. Entonces, eso es lo que muchas veces no entendemos en terapia o no entendemos que tenemos que hacer y andamos ahí con un discurso de mi papá, mi mamá, mi papá, mi mamá. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que faltó la taza del baño, también entendemos que no nada más entonces nos dejaron carencias, sino, o sea, si yo veo que me falta la taza del baño y entonces yo pienso y digo, ah, yo tengo que irla a comprar y tengo que venir y tengo que ponerle, tengo que pagarla, entonces también me dieron las herramientas y la capacidad para poder llenar eso. Entonces también no nada más recibí carencias, no nada más recibí malos momentos, también como justo dice el video, también recibí herramientas, dones, capacidades y un montón de cosas para poder llenar ese vacío. Entonces en ese momento nosotros eliminamos la culpa a nuestros papás, porque es, sí, nos quitaron esto, pero nos dieron esto. El famoso dicho Dios da, Dios quita. El Claro. famoso, nada más que con tus papás. Entonces, la gente y la mayoría de las personas solo les hace falta entender qué están haciendo y, y reconocer que así como tienen en ellos estas carencias, también tienen esta fortaleza para llenar esas carencias. Y esa fortaleza, a ver, si las heridas vienen de tus papás, pues tú no puedes decir, ah, esa fortaleza es mía nada más. No, señora, no, señor, esa fortaleza también viene de allá, porque tú vienes de ahí. Entonces, ahí se elimina todo reclamo. Ahí se elimina todo y solo hay mucha gratitud, ¿no? De decir, sí, sí estuvo rudísimo lo que me faltó, sí estuvo dificilísimo lo que me faltó, sí fue dolorosísimo lo que pasó, pero también veo lo fuerte que soy, la capacidad que tengo y todo, gracias a eso. Claro. Entonces, si fue gracias a eso, fue gracias a ti. Y si fue gracias a ti, entonces en ese momento toda culpa y todo reclamo se disuelve. Eso es el perdón. Es que pareciera que los humanos estamos entrenados para eh, reconocer esto más lo que nos hace falta. Por ejemplo, hay un meme que dice cuando estás enfermo, ¿no? Así de, lo anoté porque Ujú. dice, yo recordando los buenos momentos que pasé cuando no me sentía mal. Y pues se ve el monito ahí tirado en la cama, ¿no? Durante casi toda nuestra vida tenemos esta salud de sentirnos bien, pero casi nunca la reconocemos. O sea, nunca somos agradecidos o, o si lo somos, de repente nada más es así, ¿no? En frases, ¿no? Así, gracias a Dios o gracias a esto. Vean, ¿no? Gracias a mi trabajo tengo esto. Pero siento que no somos genuinamente agradecidos hasta que nos falta algo, como por ejemplo la salud.
nunca te das cuenta de lo bien y de lo agradecido que tienes que estar con tu cuerpo hasta que de repente te falta y te sientes mal y estás en camita y lo que quieras. Y es algo que me hizo pensar un poco en los niños chiquitos, cuando de repente uno tiene un juguete y el otro lo ve y de repente quiere ese juguete y se lo quita y se pelean y se lloran hasta que se lo quita y lo tiene 1 o 2 minutos y ya que lo tienen, lo deja olvidado, ¿no? Entonces, nunca es ver lo que tengo, sino lo que me hace falta. Y eso es algo que la verdad siento que deberíamos de empezar a denotar más, porque siento que podemos obtener cosas más positivas agradeciendo genuinamente lo que tenemos, lo que hemos logrado, a lo que de repente nos hace falta y que eventualmente o no podemos llegar a adquirir. Claro. Mi última pregunta ya para cerrar este podcast sería, ¿cómo podríamos ser más genuinamente agradecidos con lo que tenemos? Yo creo que la gratitud es esta actitud de apreciar lo que ya es, y para apreciar lo que ya es, tienes que reconocer que existe. Es decir, a veces la gente no quiere de primera sentirse agradecido con la vida, ¿no? Porque te dicen, ay, la gratitud es la base de cualquier emoción, la base de cualquier buena fortuna, la base de cualquier abundancia, ¿no? Y entonces todos empezamos como, bueno, vamos a agradecerlo y vamos así, y queremos como forzar un sentimiento. Y el sentimiento no se forza, o sea, realmente el sentimiento surge con la práctica. Y la práctica es eso, es reconocer la manera en la que me contribuye a mí eso. Inclusive, no nada más agradecer las cosas que nosotros consideramos como buenas, sino también agradecer las cosas que consideramos que no son tan buenas. Pero para que yo pueda agradecer algo, tengo que tener esta actitud y esta disposición de ver cómo eso me hace bien, ¿no? Cómo mi cuerpo me ayuda a llegar a los lugares a donde yo tengo que estar. Cómo, dime. Y es que para Ajá. mí mucho de esto es darte el tiempo, porque si te la pasas en el día a día que tengo que hacer esto y trabajo, llego a mi casa y veo tele y a lo mejor para mí es de repente dar el tiempo de hacer un poquito de introspección, de ver en dónde estás parado, qué tienes, qué no tienes, para comenzar a identificar esto que tú mencionas, ¿no? Claro, claro, y conectarte con eso. Yo le llamo ver todo, o sea, ver la vida y ver todo a través de los ojos de Dios, hablando de Dios como esta energía de amor incondicional, más allá de como una religión, y es que Dios no puso nada que no sirviera, ¿no? No puso nada en el mundo que estuviera nada más así como, ay, me equivoqué y puse a un pez inservible. No, ¿no? O Sí. sea, todo lo que puso Dios, la vida, la energía, el universo, como le quieras llamar, en este mundo sirve para algo. Entonces, cuando yo me dispongo a levantarme todos los días y ver todo a través con los ojos de Dios, en vez de juzgarlo, ¿no? Porque el juicio viene nuevamente de este ego de bueno o malo, sino a ver todo a través de los ojos de Dios, me doy cuenta de que todo suma, de que todo cabe, de que todo sirve. Entonces, en ese momento, a lo mejor no lo puedo ver, ¿no? A lo mejor no puedo ver cómo si me ponché es algo bueno y algo que me va a sumar. Y yo siempre tengo una frase muy que me gusta mucho, que es o sea, cuando pasan estas, entre comillas, cosas malas, que es lo que te atrasa te salva. Entonces ya no entro en un bucle de porque a mí no sé qué, bla, 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 ¿no? O sea, ya es como, ok, tal vez esto no lo estoy viendo todavía cómo me puede contribuir, solo me instalo en mi cabeza que si me está atrasando y no me está dejando llegar a donde yo quiero llegar, es porque me está salvando de algo. Entonces, gracias. No sé por qué. Y cuando yo realmente quiero ver qué es, lo pregunto. O sea, yo como estoy muy conectada justamente como con esta parte de la espiritualidad, es muéstrame cómo puedo ver esto de diferente manera o muéstrame cómo esto es un regalo para mi vida, ¿no? Y a lo mejor
o sea, yo hablo de temas muy crudos porque hablo de la familia, hablo de las heridas, hablo de la sombra, hablo de la muerte, que son temas que a veces como que los queremos poner aquí abajito de la Claro. alfombra, ¿no? O sea, porque puta, o sea, no los vayas a tocar porque si los tocas los atraes y es no. O sea, esas experiencias son justo eso, una experiencia más, pero como todo en la vida, todo es dual. Entonces, las experiencias buenas traen cosas negativas y las experiencias malas traen cosas positivas. Entonces, yo me encargo de ver lo positivo dentro de lo negativo, por así decirlo. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de ver, siempre repito una frase que es: el único milagro es poder ver. Hablo de esto, de ver la totalidad de esa situación, de esa persona, de lo que no sucedió, para que yo pueda recibir ese regalo, para que yo pueda decir gracias porque me corrieron, ¿no? Gracias porque no funcionó, gracias porque la otra vez me estaba haciendo una pregunta que yo decía, o sea, algo no me estaba saliendo en un proyecto de trabajo y en vez de decir, ay, qué horrible que no me está saliendo, no sé qué, me preguntaba, ¿para qué me creé esto? Yo, ¿para qué me lo creé? ¿No? Y entonces la primera respuesta fue para que te estires, para que te muevas, para que lo busques de otra manera, para que crezcas y pidas ayuda donde no quieres pedir ayuda, que tú sabes dónde tienes que pedir ayuda. Entonces es como, ok, porque muchas veces queremos aparentar que todo cool, que todo, Ujú. sabes, que lo tenemos todo resuelto. Y a veces esas carencias, esas ausencias, vuelvo a lo mismo, pues nos llevan a crecer. Entonces yo siempre la pregunta que me hago cuando algo no me está saliendo es, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo creé? Esta experiencia, por así decirla, negativa, ¿no? O sea, que no me Sí. está saliendo, que no estoy vendiendo, que no me están contratando, ¿para qué lo creé? Y casi siempre la respuesta es para que te estires, para que crezcas, para que vayas a pedir a donde no quieres ir a pedir o que vayas a Claro. hacer esto. Y entonces en ese momento le cambio toda la energía a esa situación de mala y agradezco esa situación porque esa situación me está ayudando a crecer y a hacer lo que yo no quiero hacer, pero que sé que me llevaría a donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces es gracias por esto también. Entonces, se trata, o sea, yo le digo a la gente, mira, ya lo decía Jesús, si no tienes fe, imita a alguien que tengas fe, ¿no? O sea, para que tú empieces. Si una persona no es agradecida, está bien, yo no soy fan, pero bueno, haz la lista de 10 cosas que agradecer diaria, pero para mí me funciona más, nada más como, obsérvalo y solo pregúntate cómo me contribuye esto. Nada más, ¿no? ¿Cómo me contribuye este micrófono? Entonces yo sé que me está ayudando a llegar a más personas, gracias. ¿Cómo me contribuye esta persona? Pues a lo mejor me está mostrando qué heridas tengo, gracias. ¿Cómo me contribuye? Sí. Entonces, cuando yo me hago la pregunta de cómo me contribuye y encuentro cómo me contribuye, claro que puedo agradecer. Y de ahí con la práctica, el sentimiento va a ser genuino. O sea, realmente va a salir del corazón y vas a decir, gracias porque no sucedió. Gracias porque se fue, gracias porque hoy lo tengo y entonces lo aprecio porque yo sé lo que me costó y gracias también porque si se va esto que me gusta tanto, algo más va a venir. Entonces ahí te conviertes en una persona agradecida. Una cosa es agradecer y otra cosa es ser agradecido, que es lo que intentamos con la práctica. Ok, perfectísimo. Pues Pau, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar hacer la madrina de este podcast. Te La va a ir verdad es súper bien. que cuando te contacté tenía un año y medio, 2 años que no nos hablábamos para Sí, nada. Entonces, cuando le comenté a Lupita que te iba a escribir, la verdad es que yo tenía miedo porque dije, "Pues, tiene como 2 años que no le hablo, ay, no, no, no hombre. sé, y pues sé que andas ocupadísima también, ¿no?". Y me sorprendió mucho, la verdad es que con la emoción con la que me respondiste y me escribiste, y sí, genial, ¿cuándo? Que no sé qué. Hasta ese punto, y como te comenté al inicio del podcast, yo traía como que aplazando un poco este proyecto. E incluso cuando te contacté, traía como que, hoy pues ya tengo que iniciarlo. Pero en el momento en el que percibí la forma en la que tú dijiste: "Ah, sí, genial, qué emoción", que no sé qué. Incluso me llegaste a contagiar esa emoción, ¿sabes? Entonces, hizo que este episodio pasara de ser algo que tenía que hacer para iniciar, como algo que la verdad es que agradezco completamente tu personalidad y tu tiempo, tu disposición,
Y pues bueno, esperemos tenerte por aquí pronto. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Si en algún momento deseas regresar o platicarnos de algo, con todo gusto. Ya nada más para las personas que nos vean eventualmente, ¿en dónde te podemos encontrar? Estoy en redes como soy Pau Villalpando, Facebook, Instagram. Y en Veracruz tengo una página que se llama El Templo, que es justamente un espacio donde estamos haciendo o empezando a hacer una amiga y yo que se llama Fer, rituales y ceremonias y encuentros, más que rituales y ceremonias, son encuentros de conciencia y de mucha plática. Y, y mi podcast, Suelta y Confía, ¿no? Que al final de cuentas hablamos de todos estos temas, pero también yo creo que ese es el mensaje, y ese es el mensaje de cuando me cuentan sus proyectos, yo sé lo difícil que es empezar, ¿no? Yo sé lo fácil que es, siempre les digo, yo sé lo fácil que es no hacerlo, ¿no? O sea, yo sé lo fácil que es poner 100,000 pretextos, pensar que no estamos listos, pensar que va a salir mal, quererlo hacer perfecto, o sea, Desanimarse muy rápido. desanimarse, o sea, yo sé porque lo he vivido, lo sigo viviendo, ¿no? Y también sé lo valioso que es que alguien te diga, vamos, hagamos esto, yo quiero, ¿no? Porque yo he recibido mucha ayuda de muchísima gente, o sea, y creo que es algo que siempre intento como regresar. O sea, Sí. todas las colaboraciones que tengo ahorita, o la mayoría de las colaboraciones, no todas, porque sí hay algunas que ya tenemos mucho tiempo, pero son personas que están iniciando, ¿no? Y a mí me gusta mucho ser parte de eso porque yo digo, pues yo estuve iniciando y yo tuve apoyo de mucha gente y es algo que yo quiero compartir y quiero regresar un poquito de todo eso que se me dio y sobre todo pues que sé que necesitamos más personas haciendo cosas que les gustan, moviendo sus sueños, porque estamos viviendo justamente en un mundo que le está apostando a eso. Entonces, pues nada más que eso, ¿no? Nada más que decir, dale, tus sueños son importantes, tus sueños cambian vidas, porque el mío lo ha hecho, el mío ha cambiado vidas y ha cambiado mi vida, entonces yo sé lo importante que es llevarlo a cabo, así que pues felicidades, te va a ir increíble y justo, ¿no? Nada más que la mente no nos secuestre y que la mente no nos diga, no, pero puede esperar, pero no, como Claro, sea, mejor hecho que perfecto, así que me da mucho gusto que hayas confiado en mí y pues cuando quieras aquí está. claro. Muchísimas gracias, Pau. Bueno, pues Gracias. ha sido todo por el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y esperen nuevo contenido. Hasta luego.